Con este tipo de problemas vamos a ver cómo se solucionan triángulos rectángulos cuando se tienen dos lados conocidos y se quiere hallar el valor del lado restante y de los ángulos. Tenemos el caso de un poste del que se conoce que la longitud del cable que lo soporta es 8 metros y el valor de este andén es 4.5 metros. Lo primero es poder representar el triángulo aparte sin el dibujo. Ya se tiene aquí un ángulo, se tiene una altura que se desconoce, la longitud del cable y el ancho del andén. El problema está preguntando cuál es el valor del ángulo alfa en grados, minutos y segundos, y también calcular la altura del poste. En este caso la altura la he representado con la letra y se puede representar con cualquier letra que ustedes quieran, con la letra H, con la letra X o D. En este caso he puesto Y por relacionarse con el eje vertical. Entonces, ahora teniendo esta información, podemos analizar qué representan estos datos respecto al ángulo que se está pidiendo, respecto al ángulo alfa. Para empezar, la medida de los 8 metros corresponde a la hipotenusa. Recordemos que en un triángulo rectángulo siempre hay un ángulo de 90 grados y el lado que está opuesto a ese ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. Los demás lados que conforman ese ángulo de 90 grados son los catetos. Ahora, para diferenciar cuál es el cateto adyacente y cuál es el opuesto, el adyacente es el que hace parte del ángulo. En este caso, el ángulo está conformado por los lados Y, que es la distancia desconocida, y 8 metros, que es la hipotenusa. Este sería el adyacente. Mientras que el opuesto es el que no hace parte del ángulo. Sería el lado restante, que es 4.5 metros, sería el cateto opuesto. Ahora hay que establecer qué relación puede existir entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En todo tipo de problema de estos que tienen dos lados, el primer paso es establecer cuál es la relación que existe entre los dos lados que se conocen. En este caso, entre cateto opuesto e hipotenusa, observando los conceptos de las razones trigonométricas, se tiene que cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a seno del ángulo. Por lo tanto, se va a utilizar esta relación para poder hallar el valor del ángulo alfa. Ahora, reemplazando en la fórmula, se tiene que seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, 4.5 metros, dividido en la hipotenusa, que es 8 metros. Esto pues es un valor decimal que va a tener un valor entre menos 1 y 1. El valor de seno nunca va a ser superior a 1, pero todavía no va a ser la respuesta del ángulo. Esto es simplemente un valor decimal que nos representa el coeficiente de seno. Entonces vamos a hallarlo con la calculadora. 4.5 dividido en 8 da este valor, y ahora, ya teniendo el resultado decimal, se aplica la función seno a la menos 1. Se puede hacer teniendo el resultado en pantalla con la tecla Shift y sin, que es de seno. En este caso pongo ans, que es la respuesta, y ya se tiene el valor de el ángulo en grados decimales. Otra manera de hacerlo es escribiendo primero seno a la menos 1 con Shift, sin, ya tenemos ahí seno a la menos 1. Si quisiéramos hacer coseno a la menos 1, se repite el procedimiento, pero con las teclas cos, y con tangente sería con la tecla tan para tangente a la menos 1. Siguiendo acá, pues puedo escribir de esta manera: seno a la menos 1 de esta operación, escribo la operación dentro de la calculadora, 4.5 entre 8. Esta es la opción que más recomiendo. No recomiendo escribir el decimal que tengan ustedes acá, puede generar algunos errores de precisión. Se tiene el mismo resultado entonces, 34.22 grados. Ahora, para representar la respuesta en grados, minutos y segundos, se utiliza esta tecla donde está representado grados, minutos con una coma y segundos con 2. Entonces ya se tiene ahí la respuesta, y esto se lee como 34 grados, 13 minutos y 43.92 segundos.
Ya cuando se tiene el valor del ángulo, podemos pasar a establecer qué relación existe para ese ángulo entre la distancia conocida y la distancia desconocida. En este caso se puede analizar con los 8 metros que representan la hipotenusa o con los 4.5 metros que representan el cateto opuesto. Vamos a hacerlo por los dos caminos. Empezando por la hipotenusa, la relación que existe entre hipotenusa y el cateto adyacente, que es esta distancia desconocida y, es la relación de coseno. Entonces podemos plantear que el coseno de este ángulo es igual a el cateto adyacente, la distancia desconocida y, dividida en 8 metros, que es el valor de la hipotenusa o la longitud del cable en este caso del problema. Entonces ahora estos 8 metros que están dividiendo en el denominador de la parte derecha de la ecuación pasan a multiplicar a la parte izquierda, que haría que el coseno del ángulo de 34 grados que acabamos de calcular multiplicado por 8 metros, que son la hipotenusa, van a dar el resultado de y. Entonces, reemplazando esto, se tiene coseno de 34 grados, 13 minutos y 43.92 segundos multiplicado por 8 va a ser 6.614 o aproximadamente 6.61 metros. Esa sería la primera forma de poderlo calcular. Veamos ahora cómo hacerlo con el otro de los catetos, utilizando el concepto de tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4.5 metros, el lado que no forma parte del ángulo, dividido en y, que es el lado que sí forma parte y que es nuestra distancia desconocida. Entonces se plantea que tangente es igual a 4.5 metros sobre el lado y. De acá, pasando este término a multiplicar, queda que tangente de 34 grados por y es igual a 4.5 metros, y pasando el término de tangente que está multiplicando a dividir, finalmente se tiene que y es igual a 4.5 metros dividido en la tangente del ángulo alfa que calculamos en un principio del problema. Este paso puede ser un poco más largo, pero el resultado debe ser igual. Hagámoslo en la calculadora. Se tiene entonces 4.5 dividido en tangente de 34 grados, 13 minutos y 43.92 segundos. Es importante resaltar de que aquí se utiliza la función tangente normal, no se utiliza tangente a la menos 1. Las funciones inversas a la menos 1 se utilizan cuando se van a calcular grados únicamente, cuando se tienen los catetos y se quiere calcular el grado. En este caso, que ya planteamos estas ecuaciones, pues se utiliza sin menos 1, únicamente con la tecla de tangente, coseno o seno según corresponda. Ya al tener el igual se tiene el mismo resultado, 6.614 o aproximadamente 6.61 metros. Ahora vamos a hacer una verificación adicional de este resultado utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, que a la hipotenusa siempre le vamos a llamar con el nombre de C, y los demás catetos van a recibir el nombre de A y B. Generalmente, cuando se quiere calcular el valor de un cateto desconocido, yo le asigno el valor de A. Entonces se tienen los lados A, B y C. Y para poder establecer las relaciones entre los catetos, pues hay dos fórmulas del teorema de Pitágoras. La primera, que para hallar la hipotenusa se pueden sumar los catetos que conforman el ángulo recto, cada uno elevado al cuadrado, y al final este resultado hallarle la raíz cuadrada. Mientras que si se tiene la hipotenusa, como es este caso, se resta el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido
esta resta al resultado se le halla la raíz cuadrada, y con esto podemos hallar el valor del cateto que hace falta. Este es el caso de este problema. Entonces podemos empezar planteando que el valor de la hipotenusa es 8 y el valor del otro cateto es 4.5. Entonces, reemplazando, se tiene 8 al cuadrado menos 4.5 elevado al cuadrado. Esto se puede hacer en la calculadora. Ya para resolverlo se escribe entonces 8 al cuadrado menos 4.5 al cuadrado. Esto con este botón donde está la x al cuadrado. Igual se tiene el resultado de 43.75, y eso significa que la raíz cuadrada de ese resultado va a ser el cateto que hace falta. Recordemos que para hallar esto se tiene en cuenta que 8 por 8 es 64 para poder calcular el cuadrado, y igualmente para 4.5 al cuadrado se hace la multiplicación de 4.5 por 4.5. En este caso pues ya me salté ese procedimiento en la calculadora. Ahora, hallando la raíz cuadrada de 43.75, se tiene el resultado de 6.614 o aproximadamente 6.61 metros. Este valor de A pues va a ser el mismo valor de y el mismo valor de 6.61 metros que se había obtenido utilizando tangente y utilizando coseno. Ahora, para terminar, vamos a hallar, aunque el problema no lo pide, el valor del otro ángulo, el valor del ángulo beta que hace parte del triángulo. Para esto se tiene en cuenta una propiedad, y es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser 180 grados. En el caso de los triángulos rectángulos, que existe un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, en esta parte acá se forman 90 grados, significa que 90 más alfa más beta va a ser igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos va a dar 180 grados. Y lo que significa que entre alfa y beta, los dos deben sumar 90 grados, para que se cumpla que 90 más 90 sea 180 grados. Entonces, de esta manera se plantea esta ecuación: alfa más beta debe ser 90 grados, y despejándola se tiene que, para poder calcular el valor de beta, basta con restar 90 grados menos el valor de alfa. Entonces hagamos la operación en la calculadora. Quedaría 90 grados menos 34 grados 13 minutos y 43.92 segundos. Quedaría entonces ese como el valor del ángulo beta. Y si se aplica la trigonometría, si se aplican las ecuaciones para poder calcularlo, así como se hizo con el ángulo alfa, se va a tener que el resultado debe ser el mismo. Y de esta manera se soluciona un triángulo cuando se tienen dos lados conocidos y el resto de distancias y ángulos desconocidos, siempre planteando las relaciones que pueden existir entre las distancias conocidas y desconocidas, y aplicando los conceptos de seno, coseno o tangente según sea el caso.